ha señalado que las protestas sociales son financiadas por mafias. Porque si en otra ciudad lo hacen de buena manera... Ese es el trato que se merece un infractor de la ley. No, yo digo, cada quien tiene su esencia, cada quien nació con su esencia, y la esencia mía es música popular. ¿Cuál ha sido la articulación con Secretaría de Infraestructura, la que es la competente para hacer el mantenimiento real? Queda descubrir esta política pública. Es decir, lo que dice él ahí no es muy cierto. Lo que es la nutrición de los niños y niñas caucanas. Porque la gente en Popayán está acostumbrada a hacer lo que quiere en las leyes. Algo lesivo para la clase trabajadora. Con las amenazas de muerte que se han proferido contra la mayor oposición a estas nuevas reformas laborales. De la dosis mínima, porque es que todas las calles... Pues la encuesta, incautar la dosis mínima, ayuda a solucionar el problema. El problema es que ellos únicamente pasan, lo miran. Se llama la minga de saberes y sabores. No podemos satanizar los medios de comunicación. A un consenso contra la anticorrupción. Pues este es mi 7º libro. ¿Qué siente uno de que le pirateen un libro? Primero porque lo están viendo. Tienes el mes de octubre para que nos vayas a ver. Carlos le quiere sacar la primera. Los recicladores están demostrando que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? Va a poner a cantar reggaetón a Luisito. Tiene algo, una fusión interesante. A su celu llamé y no me contestó. Si quieren hablar sobre estos temas. Resalto mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación, que es fundamental en la cultura ambiental. Conoce todos, o le faltó alguno. El Museo de Historia Natural. Apunta también la vida íntima de Tomás Cipriano de Mosquera, por ejemplo. Qué sabroso estaba morena el caldo de Piangua. Son las 7 de la mañana, 3 minutos. Bienvenidos a Reflexiones Televisión en esta mañana. Bienvenidos en este jueves 15 de noviembre del año 2018. Aquí estamos a través del canal 3 de Cable Cauca y también en nuestra fanpage en Facebook. Ustedes nos ubican fácilmente. Si tienen en sus manos un celular, si tienen una tablet o en su computador, busquen desde su perfil de Facebook la página Reflexiones TV. Allí encontrarán una fanpage y le dan clic en me gusta. De inmediato ustedes podrán actualizarse no solo con las noticias y con los contenidos que a diario publicamos en nuestra fanpage, sino que de lunes a viernes a las 7 de la mañana se podrán conectar con nosotros desde cualquier lugar del mundo a través de nuestro Facebook Live, en el que ya estamos en esta mañana del jueves 15 de noviembre. Hay normalidad a esta hora de la mañana en la vía Panamericana, según el reporte que entregan las autoridades de tránsito. Recuerden, antes de salir de su casa, siempre les recordamos también aquí en Reflexiones Televisión la información en materia de movilidad aquí en la capital del Cauca. El día de hoy no podrán circular aquellos vehículos cuyas placas finalicen en los números 7 y 8. Recuerden que esta restricción es en toda la ciudad y se va a extender hasta las 8 de la noche. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 es esta restricción de pico y placa. Popayán despierta con una temperatura de 16 grados centígrados. Esa es la temperatura del día de hoy y el pronóstico es que en horas de la tarde pues llueva. Ha estado lloviendo estos días en la ciudad de Popayán. Y la temperatura en el departamento del Cauca es de 9 grados centígrados. Hay lluvias en varios municipios a esta hora de la mañana. Aquí en la ciudad de Popayán pues amaneció haciendo un poco de sol. Y el pronóstico de todas formas es que en horas de la tarde de hoy llueva, según nos indica este reporte. 7 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos a Reflexiones. Vamos con nuestra editorial. Hoy tendremos invitados para hablar de ciudad, para hablar de lo que está pasando en la capital del departamento del Cauca y en nuestra región. Bienvenidos. En el día de hoy hay protestas, hay marchas en todo el país. La ciudad de Popayán pues no es la excepción. Se ha convocado por parte del movimiento estudiantil a una gran manifestación en el día de hoy que contará con el acompañamiento de las organizaciones sociales, populares, sindicales, indígenas, campesinas, afrodescendientes. Hoy se van a reunir, se van a congregar aquí en la ciudad de Popayán todas las organizaciones que primero van a respaldar a los estudiantes universitarios que están en protesta y que están exigiendo garantías al gobierno nacional para la educación superior pública, pero también lo van a hacer para rechazar la ley de financiamiento o la reforma tributaria. Los diferentes gremios, las organizaciones se van a movilizar por pues, las calles principales de la ciudad de Popayán. Los universitarios van a salir desde la Facultad de Humanidades hasta el Sena Norte, han dicho en esta mañana,
Y pues como siempre las organizaciones sindicales se van a concentrar en el sector de la Chirimía, van a converger y se van a encontrar en el sector de Campanario. Desde el Sena Norte le van a dar la despedida a más de 100 estudiantes de la Universidad del Cauca que se movilizarán hacia la ciudad de Bogotá caminando. Esta es otra de las protestas que pues ha llamado la atención a nivel nacional y que protagonizarán estudiantes, padres de familia, administrativos de la Universidad del Cauca que se van a desplazar desde hoy hasta la ciudad de Bogotá, hasta la capital de la República, en el marco de esta protesta nacional que se realiza ya desde hace varias semanas en todo el país y con la cual pues los estudiantes le están pidiendo al gobierno que se siente a dialogar sobre su pliego de peticiones. La reflexión que queremos hacer en el día de hoy desde aquí, desde nuestro programa precisamente Reflexiones Televisión, pues es que ojalá esta manifestación, esta protesta sea pacífica y que se eviten hechos como los que ocurrieron hace exactamente 8 días. El pasado jueves hubo disturbios aquí en la ciudad de Popayán. Los estudiantes pues han dicho que su protesta fue infiltrada. Esperemos que esta vez esos individuos, esos sujetos, pues no se infiltren ni desluzcan la manifestación que van a realizar justamente hoy diferentes sectores sociales y los estudiantes, que ojalá pues esos individuos que suelen cubrir sus rostros con capuchas no aprovechen hoy para salir a las calles, para pintar las paredes y para generar disturbios como los que se presentaron hace 8 días, aunque pues hay varias situaciones allí también por analizar que todavía no son muy claras, porque hace 8 días lo que se pretendía era desalojar el campamento universitario y en medio de toda esa situación fue que se generó precisamente el disturbio que pues terminó con el desalojo de quienes se encontraban en el Parque Francisco José de Caldas. Pero ojalá esta protesta del día de hoy pues sea pacífica y que los sectores que van a protestar logren hacer su llamado sin generar traumatismos y alteraciones del orden público aquí en la capital del departamento del Cauca. Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Les damos la bienvenida y aquí está el resumen de las noticias, los hechos más importantes, las más leídas en nuestro portal www.enlineapopayan.com. Estos son los hechos que más han visitado en las últimas horas nuestros televidentes. El video en el que aparece un oficial del ejército que señala que tuvieron la culpa, que fue un error militar a propósito de la muerte de un líder social en la vía que comunica a los municipios de Balboa y Argelia en el sur del departamento del Cauca. Ahí está el video en nuestra página www.enlineapopayan.com. Otra de las noticias, también la captura de 2 sujetos que fueron pues justamente sorprendidos cuando recibían dinero producto de extorsiones aquí en la ciudad de Popayán. Estos individuos ya fueron enviados a la cárcel por decisión de un juez, luego que la fiscalía los presentara tras ser capturados por la policía. Las autoridades investigan si el homicidio de un hombre en el Poblado es una retaliación por el crimen de alias Coco. También las autoridades pues están investigando si estos hechos que se han registrado en esa zona tienen que ver y tienen relación con las situaciones que se han venido presentando en los últimos días. La comunidad rechazó los ataques a la misión médica en el norte del Cauca, puntualmente en el sector de Timba, en el municipio de Buenos Aires, donde recordemos pues se han registrado alteraciones del orden público recientemente e incursiones incluso por parte de sujetos armados, según han denunciado desde esa zona las autoridades. Noticia política del nivel incluso internacional, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha fallado a favor de Andrés Felipe Arias. Es una noticia pues que ha generado también mucho impacto a nivel nacional, teniendo en cuenta pues el proceso que afronta este reconocido dirigente político. Este es el último resultado del Samán de la Suerte, 6284, y corresponde al día de ayer, 14 de noviembre del año 2018. El Samán de la Suerte también con nosotros aquí en Reflexiones Televisión. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Vamos a una breve pausa porque ya están con nosotros los invitados que nos van a acompañar en el día de hoy para hablar de ciudad aquí en Reflexiones Televisión. Lotería del Cauca. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano. Compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud.
Ese es Suroriente, más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio. Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese es Suroriente, salud integral para el macizo. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es televisión inclusiva. Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera. Hoy, alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Siete de la mañana, 13 minutos, aquí en Reflexiones. Continuamos con más información. Mi queridísimo Carlos y televidentes, tenemos hoy unos invitados muy especiales con quienes vamos a hablar sobre la actualidad nacional y todo lo que está pues moviéndose en lo que tiene que ver con el ámbito de la política. Claro que sí, mire, vamos a saludar con mucho gusto y muchas gracias, de hecho, por atender nuestra invitación a Cristian Joaquín y Andrés Felipe Urrego. Nos acompañan en esta mañana aquí en Reflexiones Televisión. Bienvenidos, muy buenos días, ¿cómo van las cosas? Cristian. Buenos días, muchísimas gracias a Reflexiones Televisión. Es un gusto siempre estar de vuelta por acá, tratando de hablar de, digamos, algunos aspectos de ciudad, de ciudadanía, de lo que ocurre pues en nuestro querido Popayán y, digamos, todo esto que trasciende nuestros ámbitos meramente individuales. Bueno, Andrés Felipe, también buenos días, gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, han sido muy amables. Pues sí, venimos aquí a compartir un momento y un espacio, aprovechando la invitación que nos hacen y pues nada, vamos a hablar de ciudad y de temas nacionales. Bueno, hagamos un breve panorama de lo que está pasando en el país, el tema nacional. ¿Cómo ven ustedes pues la actualidad nacional, el tema del fiscal, el tema que nos ha pues puesto la agenda todos estos días en los medios de comunicación? ¿Qué opinan de ello? ¿Qué va a pasar? Y pues el país también está muy preocupado por lo que está sucediendo precisamente con esa situación. Sí, desde luego. Pues, digamos, esto que está ocurriendo con el fiscal general de la Nación tiene que llamarnos a nosotros los ciudadanos a una preocupación, porque el fiscal general de la Nación es la persona desde el Estado que está directamente relacionado con la persecución del delito. Luego, cuando se cierne sobre él algún manto de dudas sobre su honorabilidad y sobre su trabajo, por supuesto, entonces se pierde la confianza en las instituciones políticas. Y la pérdida de la confianza en las instituciones políticas es también una forma de corrupción. Bueno, ¿qué debe hacer el fiscal? Andrés, ¿usted qué opina? Hemos observado
pues en esta semana unas situaciones muy complejas, la muerte de unos testigos muy importantes en el caso de Odebrecht. Toda esta situación, ¿cómo analiza usted ese panorama también? Pues yo la analizo con muchísima preocupación. En mi condición de ciudadano, pues creería que el fiscal lo que debería hacer en un país decente, el fiscal ya debía haber renunciado puntualmente, pero además es gravísimo, pues porque hechos tan oscuros y tan graves como la muerte de unos testigos importantes, como es el caso del doctor Pisano, y sobre todo la muerte de su hijo pues, a partir de un envenenamiento que nadie puede explicar y que debería ser el fiscal general de la Nación el que saliera a explicar, pero además que está implicado porque él ya conocía, pues porque las versiones que se han entregado es que él conocía ya el nivel de corrupción en el caso Odebrecht, y pues en un país decente ya habría renunciado. En este país yo creo que la ciudadanía, el país político tiene que estar convocado a exigir la renuncia de una persona como él, que no es confiable y no puede representar la institucionalidad y sobre todo el aparato fiscal en este momento que persigue precisamente los delitos en este país. Cristian, después de la muerte de esos testigos tan importantes, ¿qué puede venir para esta investigación? Pues yo creo que cualquier cosa, ¿no? O sea, después de que ocurre una situación de estas, pues digamos, la investigación debe tomar otros rumbos, porque si bien inicialmente se pretendía era determinar, en primer lugar, la posibilidad cierta o no en que hubiesen entrado, digamos, de alguna manera dineros de Odebrecht, primero la campaña del presidente Santos, que eso, digamos, de alguna forma estuvo ya determinado. En segundo lugar, en qué medida actuaron y de qué forma coordinada actuaron también con otros grupos empresariales muy importantes del país para obtener la contratación, especialmente la ampliación en la contratación de la Ruta del Sol. Y cuando todo esto empieza a develarse a partir de las investigaciones, tenemos que decirlo, no aquí en Colombia, sino en los Estados Unidos, entonces empieza todo esto a tomar unos visos en los que ya la responsabilidad personal de los individuos que están encargados, pues, de tomar decisiones empresariales se ve comprometida. Cuando esa responsabilidad se ve comprometida, entonces empiezan cosas como estas, que son, digamos, francamente situaciones que no solamente incomodan a la ciudadanía, sino que causan pavor, causan miedo, y en una democracia nosotros los ciudadanos no podemos tener miedo, no podemos vivir con miedo. Bueno, ahora sí entremos en el tema local, en el tema regional de ciudad. ¿Cómo van las cosas en Popayán puntualmente? Hoy hay movilizaciones, la gente está muy inconforme con el tema de la ley de financiamiento. ¿Cómo va en el panorama local también y las protestas, pues, que se han venido realizando recientemente? Bueno, la ley de financiamiento está enmarcada dentro de una condición de hacienda pública, ¿sí? Gastos públicos e ingresos públicos. Nosotros no podemos tener un Estado que efectúe exclusivamente gastos públicos. Tenemos el gasto público, por supuesto, de la educación, de la salud, la financiación de las pensiones, en fin, pero para poder hacer esos gastos necesitamos ingresos, desde luego. Eso es, digamos, impensable que no sea así. El gasto público ha sido una de las condiciones en que ha estado, digamos, más desbordado en el país desde hace muchísimo tiempo. Se creó en el año 2011 una modificación en la Constitución para poner una figura que se llama la regla fiscal, para que nosotros no gastemos tanto si es que en realidad no tenemos tantos ingresos. Sin embargo, por ejemplo, en el proyecto en la ley del presupuesto que ya fue aprobada por el Congreso de la República, el gasto público para el año 2019 es, digamos, significativamente superior para este año que está terminando. Luego, necesariamente vamos a tener o el gobierno tiene que buscar las formas más bien para financiar ese gasto público. Una de las formas que ha pensado, que es consecuente además con su política, es gravar la canasta familiar. En un país profundamente desigual como lo es Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo entero, gravar con el IVA la canasta familiar es sin duda una situación que empeoraría las condiciones de la mayoría de personas en este país. ¿Sí? El IVA ya de por sí es un impuesto regresivo, quizá es el más regresivo. ¿Qué quiere decir un impuesto regresivo? Que lo pagan
o que lo sienten muchísimo más las personas que tienen menores ingresos. Y ese no es un principio de los impuestos. Los impuestos tienen que ser progresivos. Quien tiene más tiene que contribuir de una mayor forma a los gastos del Estado. Ayer yo veía un video que se ha vuelto viral, que es el de la estudiante francesa, la estudiante colombiana que está en Francia y que cuestionaba al presidente en París, donde le decía que allá el incremento a la canasta familiar se hace progresivamente. Y le decía pues lo mismo que tú acabas de decir, que debería ser para los ricos quienes pagaran, quienes aportaran muchísimo más. Mi pregunta es, ¿aquí en Colombia se podría hacer de esa manera progresivamente o cómo se debe hacer? No, es que se debe hacer progresivo. Todos los impuestos, no solamente el IVA, sino todos los impuestos deben ser progresivos. Es un principio constitucional, además. No es que tampoco nosotros estemos exigiendo unas cosas que no son. Es un principio constitucional. Lo que ocurre aquí es que es una tesis que ha estado desde hace mucho tiempo en boga, y es que si yo gravo a las personas que generan empleo, entonces no va a haber empleo. Es una tesis absolutamente descontada, es falsa, ¿sí? Una cosa es ahogar a los empresarios con impuestos, y desde luego que pues un empresario que tenga una cantidad de impuestos muy alto pues buscará en primer lugar lo que buscará será la forma de evadirlos o eludirlos. O si no tiene o si tiene un poder económico mucho más grande, pues mejor se va del país o de la parte donde lo estén ahogando. Y eso es cierto. Pero lo que no es cierto es que se deban reducir impuestos a los empresarios para que ellos contribuyan con la generación del empleo. El empleo es un costo del empresario. Los impuestos son un costo del empresario. Y una máxima en este sistema que nosotros tenemos es aumentar las utilidades. ¿Cómo se aumentan las utilidades de una empresa? Disminuyendo sus costos y aumentando los precios de venta, ¿sí? Y entonces cualquier empresario va a tender a disminuir sus costos, sea de la forma en que sea. Uno de los costos son los salarios, pues desde luego que van a intentar reducirlos. Si le aumentan los impuestos de una forma muy alta, se va a ir o va a reducir otros costos. Pero lo cierto aquí es que el empleo es una necesidad del empresario, y esa necesidad va a tener que suplirla siempre y cuando la demanda de sus bienes y servicios, de los bienes y servicios que él produce, pues sea alta en el país. Luego lo que hay que potencializar es la demanda, la capacidad de compra de los consumidores, de los usuarios, de los ciudadanos. Bueno, Andrés Felipe, las protestas, los movimientos de cara pues a la ley de financiamiento y todas estas situaciones, especialmente y en particular pues la educación superior pública, ¿cómo analiza usted pues la participación que ha tenido Popayán y Cauca en materia de estas movilizaciones en contra precisamente de estas políticas del gobierno? Bueno, pues hay que señalar que es el descontento producido precisamente pues por políticas que no son claras y que afectan directamente los intereses de los ciudadanos. O sea, nosotros estamos convocados en una ciudad como Popayán a ser una ciudad universitaria. O sea, no se niega que una parte importante de nuestra ciudad y de la región es la Universidad del Cauca, universidad de carácter público que se ha visto afectada o se está viendo afectada pues por estas medidas que son definitivamente contrarias a la promoción de la educación como tal, ¿no? Es que no es un tema de educación pública, sino es que es la educación total lo que está en juego. Y en eso tenemos pues que estar llamados todos. O sea, sí tenemos que hacerlo dentro de la idea es que se haga dentro de unos procesos democráticos, participativos, que la protesta sea alegre, ¿cierto? Que la protesta sea una protesta sana, pacífica, pero bueno, hay que salir, hay que reclamarlo a lo que tenemos realmente derecho. La preocupación ahorita puntual es que con este tipo de medidas y con este tipo de políticas, pues se está desfinanciando parte del desarrollo del progreso del país como tal. O sea, se debe entender que la educación es uno de los motores que dinamizan el desarrollo de las sociedades, ¿cierto? Y en este caso, pues nosotros estamos viendo que la educación pública cada vez se desfinancia más. Nosotros venimos con un déficit que lo han explicado otras personas con mucha más autoridad desde 1993 con la Ley 30, ¿cierto? Y en ese proceso, pues, cada vez la educación pública se ve más abocada a buscar procesos de financiamiento privado y el costo de la educación pues lo terminan asumiendo cada uno de los estudiantes o los padres en este caso, pues,
que es en última los que pagan pues el costo de la educación. ¿Cómo es este panorama? O sea, ¿qué viene ahorita para los estudiantes? Ellos se van a movilizar hacia Bogotá, pero el gobierno nacional tampoco ha dado unas respuestas claras ni ha tenido una reunión concienzuda con ellos, porque el presidente lo que dice es que mandó a la ministra, pero ellos quieren que se reúna el presidente con ellos. ¿Qué se espera ahorita para los estudiantes? ¿Qué puede pasar? Pues yo creería que este momento es coyuntural. Mire, yo ya lo dije en una ocasión anterior, creería que para el presidente de la República debería ser más importante reunirse con los líderes del movimiento estudiantil que reunirse con Silvestre Dangond o con Maluma, ¿cierto? Yo creo que eso no es serio. En un país serio eso no pasa, ¿cierto? O sea, pues muy bien, o sea, estos dos cantantes son unos referentes generacionales, pero yo creería que los problemas del país implican que el presidente de la República, él pues si es él el que gobierna, pues que sea él el que se siente y que les dé la importancia que tiene. Y es un muy mal mensaje para la ciudadanía en general, es un muy mal mensaje para el mundo docente y académico, pues que él ni siquiera se quiera reunir. O sea, no se pueden abocar los problemas a través de delegados, y no le puede dar una categoría inferior a la del presidente de la República, porque estamos hablando de la educación toda en este momento. Cristian, ¿podríamos decir que el presidente de la República no se puede tomar con total seriedad por esos comentarios que él hace, como el de los 7 enanitos, la economía naranja, y que todo tiene 7 por los 7 enanitos? O sea, cosas como esas, reunirse con Maluma, con Silvestre Dangond. ¿Cuáles son esos mensajes que nos está mandando en este momento el presidente? Pues, Gabriela, digamos, lo de la economía naranja tiene unos componentes conceptuales bastante importantes. Es decir, hay personas que están estudiando en profundidad estos conceptos. Estos conceptos no son, tampoco es que sean novedosos, ¿no? Yo recuerdo incluso cuando estudiaba comunicación social, hablábamos sobre las industrias culturales, digamos, Adorno y Horkheimer, especialmente desde los años 40 más o menos, casi 50, venían hablando de ese tipo de cosas. Y sin duda son una expresión del ser humano, el arte, la pintura, que además de ser una expresión, pues convocan también expresiones o manifestaciones económicas que son importantes para poder desarrollarlo. En ese punto, digamos, orientados hacia ese lado, el presidente, tengo entendido que había coescrito o coescribió un libro cuando él estaba como asesor en el Banco Mundial o en el Banco Internacional de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo, sí. Y seguramente él tiene muchas competencias sobre eso. Yo supongo, no lo sé, no lo he leído. Pues creo que es desafortunado, nomás, ¿no? Más allá de que uno no pueda tomarse en serio, yo creo que, pues, digamos, son condiciones que probablemente son desafortunadas plantearlas en esos escenarios además tan importantes, donde se ventilan aspectos de la política pública mundial tan importantes y con personas tan especializadas en esos temas. Pero ya son varios infortunios, ¿no? Porque está eso, está lo que mencionaba Andrés, en lugar de reunirse con los estudiantes, reunirse con Maluma, con Silvestre. Entonces pienso yo, Andrés, que son como varios infortunios los que está sufriendo nuestro presidente. Pues yo quisiera tomar en serio al presidente de la República, pero me cuesta un trabajo grandísimo hacerlo. O sea, desafortunadamente a eso hemos llegado, ¿no? Pero yo pienso que hay cosas mucho más complejas. O sea, el tema de tener un ministro como Carrasquilla al frente de Hacienda, un tipo cuestionado, que se le acusa, por ejemplo, de ser el artífice de esos bonos de agua que terminaron por complicar la situación de 100 y pico de municipios a nivel nacional, y aquí en el departamento del Cauca, por lo menos 7 que ahorita no cuentan ni siquiera con acueducto. Pues eso es completamente grave. Eso sí es completamente grave. Y además el tema de la inversión, por ejemplo, en guerra, o sea, un tema que ha decidido que va a invertir 3 billones de pesos en aparato de defensa en un país que cada vez avanza más hacia procesos democráticos y que ahorita mismo no tiene una amenaza interior representativa o que le pueda complicar el ejercicio democrático, pues yo creería que eso es más para revisar. Yo esperaría que el ajuste, pues sí, el discurso, que uno pueda entenderlo desde la posición de presidente de la República y como una persona seria, pero pues yo creo que nosotros no podemos llamarnos a engaños tampoco en eso. Desde todo el proceso electoral que surgió, pues me parece que era de los candidatos el menos serio, ¿cierto? Y pues el resultado de eso es que
pues sigue por esa línea, un tipo que se dedicó a jugar con un balón, que se dedicó a tocar una guitarra, que se dedicaba a bailar, en vez de exponer unas ideas claras sobre eso, que hacía concursos de quién se sabía más canciones en un programa de radio, pues eso no tiene nada, ningún nivel de seriedad. Y en eso hay una responsabilidad también de los medios de comunicación, o sea, particularmente de personas como, pues yo sí lo señalo claramente, pues porque es una persona que sigue siendo determinante a nivel de procesos informativos como Luis Carlos Vélez. Eso no es serio, ¿cierto? Entonces, yo esperaría que el presidente por fin asuma su rol de presidente y no yo no sé si llamarlo entretenedor de medios o de masas, porque eso es lo que creo que está haciendo en este momento. Bueno, retomando el tema local, ¿ustedes cómo analizan la participación, la intervención, la mediación que han podido llegar a tener nuestros dirigentes políticos, el alcalde, el gobernador, los congresistas, en toda esta problemática de los estudiantes y todo lo que ha venido sucediendo aquí en el Cauca y en Popayán puntualmente? Pues en una democracia como la que nosotros tenemos, que es una en la que nosotros los ciudadanos depositamos nuestros intereses en algunas personas para que nos representen, los primeros llamados, ¿sí?, a interpretar esos sentimientos y esas, digamos, condiciones de inequidad y de injusticia en la que nos encontramos, pues son precisamente los representantes, sobre todo los representantes de la Cámara y los senadores. Pero fíjense que si hay algo que ha brillado por su ausencia es las manifestaciones respecto a los derechos de los estudiantes, en primer lugar, a los derechos humanos, al derecho a la protesta legítima y pacífica, y por otro lado, no solamente el silencio de algunos, sino la acción contraria de otros, ¿sí? El alcalde municipal es la primera autoridad de policía, y como primera autoridad de policía entonces es responsable o bien por acción o por omisión frente a cualquier desmán o desbordamiento o en el uso excesivo de la fuerza, como fue lo que pues evidentemente ocurrió hace 8 días. Muchas personas critican y pues digamos con alguna razón ciertamente que en esos desmanes se hubiesen causado daños a la infraestructura pública, a los bienes públicos, a las calles, a las paredes, en fin, pero estos son consecuencias más bien de un manejo desacertado, considero yo de un manejo desacertado que se le dio a una protesta que se caracterizó sobre todo por ser pacífica durante las 2 semanas que la antecedieron. Luego, digamos, si nosotros podemos advertir que luego de una represión fuerte y violenta se vienen estas consecuencias frente a los bienes públicos, necesariamente, o sea, habría que hacer coincidir una cosa con la otra. Bueno, muy bien. 7 de la mañana, 33 minutos. Ya regresamos con nuestros invitados para seguir hablando de Ciudad, de Popayán, del Cauca. Si usted les quiere decir algo, nos quiere compartir algo, pues llámenos al 820-6161 y con mucho gusto lo vamos a escuchar aquí. Hacemos una breve pausa y regresamos en instantes aquí en Reflexiones Televisión. Lotería del Cauca. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano. Compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. Ese Suroriente, más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio, contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese Suroriente, salud integral para el macizo.
La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y, sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es televisión inclusiva. Hoy es un día de paseo, y no un paseo cualquiera. Hoy, alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Siete de la mañana, 37 minutos. Ahí me cogieron fuera de base como cosa rara, mi queridísimo Carlos. Continuemos hablando de temas locales, Carlos Arturo. Claro que sí. Andrés Felipe, ¿cómo le va a usted? Estamos hablando precisamente de las autoridades locales, de los dirigentes políticos de la región. ¿Cómo ve usted la participación, la intervención en materia local del alcalde, del gobernador, ante todas estas problemáticas que hemos estado registrando recientemente? Pues confusa, en esencia confusa. O sea, yo no veo una línea clara de acción por parte ni del municipio ni del departamento, pero realmente lo que ha ocurrido en Popayán le compete directamente al alcalde municipal, y yo creería que estamos en presencia de la absoluta falta de gobierno. Estamos ante un desgobierno en este momento, y con gran preocupación hay que decir que, pues que yo no sé si nosotros tenemos representación política en el municipio de Popayán, pues porque frente a todos estos hechos gravísimos, desafortunados, que realmente están partiendo la ciudad en dos, la están fracturando, nos están fracturando como ciudadanía, pues porque ya la gente empieza a tomar partido de uno u de otro lado, ¿cierto? Empiezan a condicionarlas, si unos condicionan o se ponen a favor de los estudiantes o se ponen en contra, y ya hay gente que pues está invitando, por ejemplo, a dispararle, a tomar vías de hecho contra los estudiantes que protestan. Eso es gravísimo. O sea, lo primero que uno esperaría es que los políticos y los dirigentes regionales pues vinieran y participaran de este tipo de discusiones y nos ayudaran a construir soluciones para estos problemas puntuales que nosotros estamos enfrentando. Pero frente a eso, pues nada, o sea, estamos en la tarea de tener que construir las soluciones a partir del ejercicio de la ciudadanía, y en eso pues nos vamos a convocar, yo creo que todos. Cristian, un televidente nos pregunta por nuestro WhatsApp, ¿qué se puede hacer para despertar a Popayán del letargo político, social en que se encuentra? ¿Cómo organizar a la ciudad? Pues al televidente, muchísimas gracias por la pregunta, y fíjense que nosotros particularmente hay una cosa que nos convoca hoy en día, y es tratar de construir ciudadanía, que es un concepto eminentemente político. A veces nosotros pensamos que la política me contamina, ¿sí? Pero al mismo tiempo mi condición de ciudadano me implica necesariamente tratar de dejar de pensar a veces un poco más en mi parte individual, y también determinar qué parte de esa construcción individual, de esa construcción de familia que yo estoy haciendo, también trasciende esos espacios y se va a lo público, a lo que es de las demás personas. Y en ese ámbito nosotros hemos considerado, cuando digo nosotros, estamos trabajando en un proyecto, en primer lugar, que pretende ser pedagógico, de construcción de ciudadanía, de tratar de hacer creernos a nosotros mismos que nosotros somos portaestandartes de una condición sin la cual el Estado sería absolutamente imposible que existiera, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros tengamos esa confianza como ciudadanos de que tenemos el poder político para hacer las transformaciones que nosotros mismos estamos exigiendo. En ese orden de ideas, dentro del esquema o del sistema electoral, sistema político que nosotros tenemos,
para la configuración del poder público tenemos partidos políticos, tenemos movimientos políticos, pero tenemos también otro tipo de instrumentos como los grupos significativos de ciudadanos que se organizan alrededor de una idea, de un proyecto de ciudad, en este caso de Popayán, en el que nosotros podemos llamar a la acción a los ciudadanos para decirles, oigan, estamos cansados, estamos mamados de estas condiciones en las que nosotros nos hemos venido sintiendo envueltos. Nosotros los ciudadanos no nos sentimos representados por los partidos políticos, ni nos sentimos representados por aquellos que pretenden o que deberían ser los representantes de nuestros intereses. Y en ese orden de ideas, entonces, tenemos que hacer un llamado a la acción, un llamado a la ciudadanía a decir no más. Pero con decir no más no es suficiente, con decir basta no es suficiente. Es también necesario llegar a las instancias en las que las decisiones políticas se toman. En ese lugar es necesario que nosotros los ciudadanos estemos. Y esto no es subir al poder. Esto es que el poder público se baje directamente a las instancias de participación y de decisión de la ciudadanía, ¿sí? Estamos llamando nosotros a que los ciudadanos, a nosotros los ciudadanos libres, los que nos declaramos ciudadanos libres, nos tomemos por primera vez nos tomemos en serio nuestra obligación política de participar decididamente en las decisiones que trascienden a nuestra esfera individual. ¿Y en qué consiste el proyecto de alcaldía, consejo? ¿Cómo está planteada la situación? Para hablar pues respectivamente de cuál sería como la propuesta inicial. Andrés, ¿cómo es la situación? Vamos analizando puntualmente el Bueno, tema. pues esta es una iniciativa de carácter eminentemente ciudadano. Miren, nosotros la idea es que nos estábamos buscando y nos hemos empezado a encontrar. Hay grupos significativos de ciudadanos haciendo muchas cosas alrededor de la ciudad y no necesariamente desde la esfera de la gestión pública. O sea, hay gente que quiere transformar esta ciudad desde el ejercicio propio de los derechos ciudadanos. Es que no es solamente los deberes que nos convocan, sino los derechos que nosotros tenemos. Y en ese ejercicio, pues nosotros hemos venido, afortunadamente, pues nos hemos terminado de encontrar con desconocidos que éramos antes y que nos hemos convertido en amigos como Cristian, Joaquín, bueno, y otros muchos más, porque ahorita somos muchísimos más alrededor de un tema que empezó en una mesa tomándonos café y ahora pues desborda inclusive el ejercicio. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? O sea, nosotros tenemos claras unas metas electorales, pero ahorita mismo lo que nosotros queremos es hacer un proceso político que es el deber ser o el ejercicio correcto de la política. Nosotros no queremos proponer unas candidaturas, sino que queremos proponer anteriormente es un proceso político, ¿cierto? Que entienda las dinámicas de la ciudad, que entienda las problemáticas y que le apueste con unas soluciones alternativas serias, claras, realizables, posibles, medibles y verificables en el tema de los asuntos públicos. Eso es lo que queremos hacer eminentemente, pero nosotros estamos decididos de pasar, o sea, hacer el ejercicio de que la ciudadanía pase de la periferia al centro de la toma de decisiones. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Hay gente completamente valiosa. Nosotros no podemos seguir dejando los asuntos públicos a los peores ciudadanos, ¿cierto? Nosotros tenemos que tratar de que la gestión pública se desarrolle por gente idónea, honesta. Nosotros tenemos que recuperar, o sea, nosotros empezamos tolerando que robaran poquito a que se estén robando el grueso de los recursos públicos. Y eso no es posible. En ninguna esfera, ni en las esferas locales, ni en las esferas regionales, ni en las esferas nacionales. Y tenemos que volver a empoderar a la ciudadanía para que la ciudadanía asuma los asuntos públicos como si fueran propios, porque lo son en esa medida. O sea, los asuntos públicos son asuntos de todos, a todos nos pueden beneficiar o nos perjudican. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo de una manera muy tranquila, de una manera propositiva, de una manera alegre que lo estamos haciendo. Y en eso estamos, eso es el ejercicio. Ahorita mismo estamos convocando pues a toda la ciudadanía que nos acompañe desde un ejercicio diferente. O sea, todo el mundo cuestiona a los políticos, pero nadie quiere asumir los ejercicios. Y en eso tenemos que poner nuestra cuota de participación y la cuota de sacrificio si es necesario. Bueno, Cristian, pero ¿no hay posibilidad de adelantarnos un poquito y de conocer de pronto desde su movimiento político y ciudadano cómo podrían estar sus cartas para aspirar una candidatura al consejo, a la alcaldía? Pues la gente ya empieza también a querer conocer quién puede ser su candidato, que se ajuste a sus pensamientos, a sus ideologías.
y teniendo en cuenta lo que decía pues Andrés, ahorita hemos escuchado muchas quejas, por ejemplo, del Consejo Municipal de Popayán, de que muchos concejales pues simplemente llegaron ahí no para defender los intereses de la ciudadanía, sino para aprobar proyectos y todo ese tipo de situaciones. ¿Cómo podemos plantear también un poco más exacto la propuesta que ustedes nos vienen a socializar hoy? Bueno, digamos, para hacer o para tratar de responder esa pregunta, yo sí creo necesario, digamos, hacer un antecedente. Nosotros hemos visto, y esto es una cosa que seguramente muchos ciudadanos también se han dado cuenta, de que el poder político ha sido cooptado por intereses individuales, ya sea de los mismos representantes o de los intereses económicos o de algunos sectores específicos. Y en eso son responsables los partidos políticos. Tienen que asumir la responsabilidad, no solamente una responsabilidad política, sino también una responsabilidad jurídica. Hemos considerado, por tanto, que es primordial para la ciudadanía hacer o tratar de presentarle más allá que unos candidatos específicos, un grupo de personas, ¿sí? Fíjense, probablemente hay personas muy buenas en el consejo municipal, por coger un ejemplo, pero una golondrina no hace verano. Si no hay una decisión ciudadana de llegar y asumir sus obligaciones e ir y tomarse el poder en el consejo municipal, pues seguramente las buenas intervenciones, el buen trabajo de una persona no logrará tener mayores incidencias en la toma de decisiones políticas. Por eso, más allá de una persona, lo importante es que nosotros podamos llegar como ciudadanos. En este caso, nosotros hemos considerado llamar Proyecto Popayán a este movimiento que busca convertirse en una de esas formas en que se puede ejercer el derecho de postulación política. Proyecto Popayán. Proyecto Popayán. Entonces, a través del Proyecto Popayán, nosotros vamos a presentar a la ciudadanía y, digamos, vamos a buscar en primer lugar a los ciudadanos que nos apoyen con unas firmas, porque vamos a necesitar firmas, para que esas firmas soporten la presentación de una lista de candidatos, de una lista de personas, de buenos ciudadanos, que sean capaces, que estén en la disposición personal, individual, pero además que se sientan llamados a representar a los ciudadanos en el Consejo Municipal. Eso por una parte. Y por la otra parte también es necesario que a través de un apoyo ciudadano mediante las firmas podamos nosotros llegar también a presentar una candidatura a la alcaldía municipal. O sea, entonces, en resumen, solamente los partidos y los movimientos políticos pueden postular candidatos. Pero como nosotros consideramos que de alguna manera los partidos políticos han desdibujado su función y deberían asumir sus responsabilidades, entonces los ciudadanos libres hemos decidido que a través de firmas vamos a ejercer nuestro derecho también de postulación a través de un mecanismo que se llama Grupo Significativo de Ciudadanos, que requerimos el apoyo de la ciudadanía a través de firmas. ¿Sí? Eso es lo que yo te puedo contar de lo que estamos haciendo. Gracias. Andrés, esto es como lo mismo que tiene que ver con esa nueva ola que se viene viviendo en Colombia de los partidos independientes, de, digamos, la lista decente que se lanzó al Senado. O sea, estamos como en un cambio político y eso mismo se quiere hacer en Popayán. Pues yo creería que estamos viviendo realmente una transformación de la política como tal. O sea, sí, totalmente. O sea, es exactamente, la crisis de los partidos se ve reflejada precisamente en esos nuevos ejercicios de la ciudadanía, ¿cierto? Del empoderamiento de la ciudadanía y unas propuestas alternativas frente a los partidos. Ustedes saben ahorita mismo el debilitamiento que tienen los partidos como instituciones políticas a nivel nacional, pero sobre todo porque hay que proponer una ciudad que en el tema local hay que proponer una ciudad que nos permita vivir mejor, ¿cierto? Que nos permita vivir mejor y a todos, ¿cierto? Para el 2030, para el 2035, las expectativas de lo que van a ser las ciudades es completamente diferente a lo que somos ahora. Nosotros, los estimativos indican que las ciudades, por ejemplo, dentro de unos 10 o 15 años van a albergar el 85% de la población mundial. O sea, vamos a decir que casi que vamos a desertificar las áreas rurales y nos vamos a concentrar en metrópolis o en
los modelos de ciudad que tenemos. Popayán es una ciudad que ha visto el incremento de la población de manera acelerada en los últimos años, pues producto en gran parte del conflicto armado, ¿cierto? Y eso nos invita pues a redefinirnos como ciudad. Nosotros tenemos que preguntarnos qué modelo de ciudad tenemos o qué modelo de ciudad queremos. Y en eso es importante establecer cuál es el plan de ordenamiento territorial que nos va a regir y que nos va a trazar el destino de la ciudad. Si nosotros vamos a densificar la ciudad o por el contrario vamos a seguirla expandiendo como lo estamos haciendo de manera desordenada, si es el ente territorial, si es el gobierno el que va a definir hacia dónde crecemos, cómo crecemos, o si lo vamos a seguir haciendo a partir de los diferentes urbanizadores, ya sean privados y de carácter legal, o si lo hacen de carácter por las formas piratas que lo están haciendo, ¿cierto? Porque estamos creciendo y estamos viendo cómo la ciudad se explosiona hacia las áreas rurales de una manera desordenada. Y en eso tenemos que decir, o sea, las ciudades, el futuro de las ciudades pasa por establecer cuál es el modelo de transporte que tenemos, cuál es la movilidad sobre la cual vamos a montarnos nosotros a un futuro, ¿cierto? Y en eso hay que decirlo claramente, o sea, las ciudades del futuro no son viables si están amarradas al uso de los vehículos de servicio particular. Y en eso tenemos que hacer grandes apuestas, definitivas apuestas, hacia modelos de transporte incluyentes, eficientes, baratos, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que tienen que ser limpios, ¿no? Y tenemos que invitar a la ciudadanía a que las ciudadanías pues empiecen a disfrutar de ciudades como estas que se pueden caminar, que todavía son posibles a partir del uso de la bicicleta también. Y en eso hay que cambiar un cambio de mentalidad. Y pues importante, Andrés, también resaltar que el ejercicio del control político, por ejemplo, desde una corporación tan importante como el Consejo Municipal de Popayán, pues debe hacerse teniendo en cuenta la ciudadanía, ¿no? Y cuando pues las personas por lo general están en campaña política, convocan a la ciudadanía, a la comunidad, y les dicen tradicionalmente que lo van a hacer para defender sus derechos allá, pero en este consejo, y lo digo porque lo hemos escuchado en muchas ocasiones, la gente pues también está un poco inconforme porque de los concejales electos, pues muy pocos son los que en realidad se han dedicado a defender los intereses de la ciudadanía, y la mayoría pues se han dedicado a aprobar proyectos a diestra y siniestra, y eso también le ha generado pues mucha inconformidad a la ciudadanía, a quienes eligieron. Pues definitivamente es lo que ha dicho Carlos, o sea, uno no puede desconocer que el ejercicio de control político desapareció completamente del Consejo Municipal, o sea, uno no lo ve, o sea, bueno, hay que rescatar unos actores ahí dentro del cuerpo colegiado del Consejo. Sí, claro, o sea, con una mano podríamos pues, demostrar quiénes son los que están haciendo control político, pero el resto son bancada de gobierno en este momento. Lo preocupante es que frente a un alcalde completamente cuestionado como es el actual alcalde de Popayán, pues le están dando carta, un cheque en blanco para la administración de unos recursos que son recursos futuros, ¿no? O sea, nosotros tenemos una ciudad completamente endeudada, una administración completamente endeudada ahora, y no sabemos realmente si ese endeudamiento va a generar unas dinámicas de progreso para la ciudad, ¿cierto? Ahorita mismo, pues todas las decisiones de la actual administración, pues son decisiones cuestionadas, ¿sí? Y el Consejo Municipal de Popayán, pues tiene, yo creo que la peor imagen que ha tenido un consejo municipal a lo largo, a través de los años. Y en eso hay que redefinirnos, o sea, uno lo que tiene que preguntarse esencialmente, doctor Joaquín, no sé si me equivoco, pues, pero yo creería que tenemos que preguntarnos a quién representan realmente los concejales del municipio de Popayán, si realmente están haciendo un ejercicio en pro de la ciudadanía o si están obedeciendo a qué tipo de intereses, por decirlo menos, ¿no? Entonces, pues yo sé que aquí mi queridísimo amigo Joaquín es una persona correcta, que trata de decir las cosas de la mejor manera y de una manera pedagógica y educada, pero pues tenemos que decirlo y señalar que los concejales en Popayán ahorita mismo no están haciendo la tarea para la cual fueron designados. Ya vamos llegando al final de reflexiones, pero no nos podemos ir sin antes hacer una pregunta, Cristian, que tiene un televidente. Dice: buenos días, me gustaría que les preguntaran desde qué ámbitos vislumbra el ejercicio de la ciudad. Considero que es una pregunta que daría un panorama más completo del objeto del proyecto. ¿Qué diferencia este movimiento de la política tradicional o es lo mismo de lo mismo? Bueno, nosotros tenemos unos planteamientos muy serios que se orientan especialmente al buen vivir. O sea, consideramos que la política, el centro de la política, el centro de la ciudad tiene que ser el ser humano, tiene que ser el buen vivir,
¿sí? Y en eso están involucrados también no solamente el buen vivir de las personas, sino también de los animales, el buen vivir de los niños, de los ancianos, y en eso tenemos que estar, digamos, esto es un proyecto de todos, ¿sí? Por eso es que nosotros queremos hacer partícipes a la ciudadanía de todos estos proyectos, de todas estas ideas. Y de cara a lo que decía ya Andrés, para finalizar, qué reto tan grande el que se le mide a la alcaldía municipal de Popayán, ¿no? Porque recibe una administración completamente endeudada. Pues completamente endeudada, pero mire, yo considero que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer unos ejercicios de gestión mixta. Tenemos que convocar a la ciudadanía que haga el ejercicio en la búsqueda de resolver los problemas que nos están afectando en este momento. Y nos diferencia de la clase política tradicional, pues que en esencia nosotros no hemos hecho política de ninguna clase. O sea, nosotros somos ciudadanos en ejercicio de unos derechos políticos, de unos deberes políticos, y lo que le estamos proponiendo a la ciudadanía es que entre todos nos convoquemos para resolver los problemas que nos están afectando de manera creativa, de manera innovadora y con el uso de los recursos públicos de una manera completamente honesta y honrada y sagrada. Bueno, ha sido un gusto tenerlos a ustedes aquí en Reflexiones, pero ya nos están diciendo que... Nos esperamos otra vez por aquí para seguir hablando. Es que nos quedó faltando tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Faltando mucho por hablar, Muchas pero gracias. ya nos dicen que hemos llegado al final de esta emisión de Reflexiones. Nos esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana aquí en este espacio que es para ustedes. Muchas gracias.